Vamos a tener una metodología diferente para el día de hoy. El trabajo de clase va a ser correlacionar los síntomas y los signos con la fisiopatología de la distensión, obstrucción, perforación y isquemia de las vísceras huecas. Cuando hablamos de vísceras huecas, casi la mayor parte, si no es todo, está en el abdomen. Nos vamos a referir al intestino, a la vesícula, al apéndice, delgado, grueso, ¿no? Y a todas las patologías que involucran. Normalmente la semiología que me han enseñado a mí y demás es basada en el examen físico, ¿no? Inspección, palpación, que vamos a hacer un breve recordatorio, pero esta vez vamos a trabajar sobre un caso clínico y tiene que fundamentar los signos que deberían encontrarse según los datos clínicos que se les va a dar en los casos, ¿no? Para comenzar, es muy importante recordar un suceso, un subtítulo de fisiopatología, que es la diferencia del dolor visceral y el dolor parietal. Son diferencias claves para identificar las características de un dolor de víscera hueca. Generalmente cuando hablamos de dolor en vísceras huecas, con los elementos que yo les he mencionado, vesícula, intestinos, apéndice y demás, se trata de algo urgente, ¿no? De patologías de cirugía abdominal, ¿no? Esa siempre es la primera intención. Cuando uno valora a un paciente que llega con dolor abdominal, hay un aforismo que manejamos en el hospital. Tal vez no lo manejan ustedes todavía, ¿no? Porque ustedes están estudiando todos los temas, todos los subtítulos, ¿no? Las causas clínicas, las causas quirúrgicas. Pero en el hospital, cuando llega un dolor abdominal muy importante, el aforismo que manejamos es: todo dolor abdominal es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. O sea, bajo esta frase, ¿no? Asumimos todo dolor abdominal como posiblemente un dolor abdominal grave que puede tener una patología quirúrgica de urgencia o de emergencia. Sin embargo, el dolor no es el mismo, ¿no? Es todo un arte evaluar a un paciente con dolor abdominal, porque dependiendo del estadio que esté su enfermedad, puede ser que esté comenzando, el dolor puede tener unas características y a medida que va evolucionando en el tiempo, el dolor puede cambiar de características. Lo que para un médico pudo no ser un dolor abdominal clínicamente importante, como para descartar alguna patología quirúrgica, pues para otro médico sí, en otro momento del tiempo, ¿no? Por lo tanto, el dolor abdominal es de esos síntomas que siempre deben agarrar con pinzas, ¿no? Así como hablamos de la cefalea en la anterior, las red flags, siempre y cuando tenga una red flag la cefalea, se agarra con pinzas, ¿no? Y siempre y cuando no esté relacionada a otros síntomas, digamos, como de un resfrío común, o de una faringoamigdalitis, o de otro tipo de infección, o de deshidratación, que a veces te puede causar cefalea, pero no es pues algo netamente grave del sistema nervioso central o cosas así. En este caso, siempre tenemos que verlo y referirlo al dolor abdominal como algo posiblemente grave, ¿no? A menos que la historia del paciente no lo sugiera así, ¿no? ¿Qué tal si ingresa un paciente con náuseas, vómitos y leve dolor abdominal? Leve dolor abdominal, digamos, en una región no muy típica, no muy característica, digamos en cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Casi siempre cuando nos refiere cuadrante inferior derecho vamos a pensar en apéndice. Cuando nos refiere en cuadrante superior derecho, en vesícula biliar, ¿no? Cuando nos refiere a estos, es muy inespecífico, ¿no? Como se acerca más al centro, puede ser gastritis, pancreatitis u otras situaciones, pero yo no lo tomaría tanto el dolor abdominal de esa causa, porque ¿qué elementos anatómicos están ahí en cuadrante inferior izquierdo? El colon sigmoides, el colon descendente,
¿no? A lo mucho, ¿qué más? El ovario, ¿no? O sea, tiene cierta relevancia en función a la anatomía que se encuentre ahí, ¿no? Entonces, yo pensaré en evaluar intestino, no haré preguntas de cómo está yendo al baño, cuál es su hábito intestinal, ¿no? Sobre la parte de ovarios, preguntaré pues toda la anamnesis ginecológica, ¿no? Cómo es la regla, duración, si hay dolor, si ha tenido antecedente de quistes o algo así, ¿no? Que puede ser también muy llamativo. Mucho énfasis dependiendo la edad de la paciente. Si la paciente es de sexo femenino y está en edad fértil, siempre hay que considerar la posibilidad de algo, ¿no? De algo ginecológico también, ¿no? Pero va cambiando. En un momento puede ser visceral, que es generalmente como comienzan la mayoría de los dolores abdominales, que tiene como mecanismo pues distensión, estiramiento, espasmo muscular o isquemia de la pared intestinal o de la pared de la víscera hueca en este caso. Estas como tienen inervaciones autónomas por el simpático y el parasimpático, tiene fibras de tipo C, lentas, que transmiten un dolor no muy exquisito, muy poco diferenciado. Es un dolor sordo que a veces ni el mismo paciente lo sabe definir bien, ¿no? Yo les había indicado que a veces le podemos ayudar al paciente con el carácter del dolor, que más o menos cómo le duele. Le aprieta, le punza, le arde, entonces el paciente nos dice todo. Me aprieta, me arde, me punza, entonces es un dolor mal definido, lo que nos apoya a que sea un dolor visceral. En cambio, un dolor parietal, y es somático, es cuando se alcanza la pared de, en este caso, el peritoneo y la pared muscular que está acá por la parte del abdomen. Esto se da porque estas tienen unas fibras de transmisión de dolor ya mielinizadas mucho más rápidas, lo que hace más fácil su disquisición. Y el paciente esta vez nos refiere bien el carácter del dolor. No, me está punzando, me está quemando, me está apretando y luego suelta, si es cólico, ¿no? Entonces son diferentes características. Por lo general, primero aparece así y luego aparece así, ¿no? Seguramente en cirugía van a ver todo lo que conlleva apendicitis, que es, digamos, el tema mater de toda la parte de semiología abdominal, donde hay mucha semiología, muchos signos, pero casi la mayoría obedece también a lo mismo, ¿no? La parte de la vesícula biliar, la parte de los intestinos, ¿no? Generalmente el intestino siempre va a ser visceral hasta que se perfore o hasta que haya alguna alteración, en este caso que dice una irritación química que toca el peritoneo parietal, ¿no? Entonces el peritoneo visceral sigue inervado por fibras autónomas, por eso no lo percibimos muy bien. En cambio el peritoneo parietal ya tiene ciertas conexiones con los nervios somáticos, ¿no? De los dermatomas y demás. Aquí lo mismo, pero en esquema, ¿no? Los dolores somáticos relacionados a la piel y al tejido subcutáneo, porque quieras o no el peritoneo parietal tiene alguna conexión con los nervios de los nervios somáticos, ¿no? Raquídeos. En cambio los dolores viscerales es más difuso, ¿no? Y como toditos los nervios del plexo autónomo se concentran en abdomen, en el plexo solar, es muy difícil diferenciar alguna característica, ¿no? O cuando le dices al paciente, ¿dónde te duele? Todo me duele, ¿no? Toda esta parte te dice, ¿no? En cambio, cuando ya se localiza mejor, cuando, digamos, el apéndice se perfora o cuando la vesícula está distendida, ¿no? Hay un cálculo enclavado, el paciente te dice, no, me duele aquí, así, te lo señala con un dedo. Entonces ahí ya te da las características del dolor, ¿no? Y mucho ojo también preguntar cuánto tiempo viene cargando este dolor, ¿no? Si el dolor ha sido, digamos, de horas de evolución, de hace 2 horas, ¿no? Probablemente haya que tener en observación ese paciente. Pero si el dolor tiene más tiempo de evolución, generalmente conlleva a una evolución más tardía, ¿no? Y muchas veces nos hace confiarnos, ¿no? Siempre hay que agarrarlo con pinzas la parte del dolor. Y bien,
Como me han enseñado a mí la parte de semiología abdominal, pues tiene que tener su orden, la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación, ¿no? Acá en este caso la auscultación lo subimos de rango, no lo hacemos al final y lo hacemos en segundo lugar, porque al momento de percutir o palpar se pueden modificar los ruidos hidroaéreos, y los ruidos hidroaéreos dan datos muy importantes de patología, especialmente intestinal. ¿Ya? Los ruidos hidroaéreos en este caso, primero vemos inspección, ¿no? Inspección, siempre vemos la forma del abdomen, cómo es, si es plano, si es globoso. Ahora ahí ya vimos un subtítulo, ¿no? Si es globoso, ¿globoso a expensas de qué? Globoso significa inflado, hinchado. ¿A expensas de qué? Puede ser tejido celular subcutáneo, ¿no? Cuando el tejido es grueso y el biotipo es brevilíneo, ¿no? Es un paciente gordito, entre comillas. Puede ser a expensas de útero gestante, ¿no? Por el embarazo, ¿no? Que generalmente es más sólido, consistente y demás, y además concuerda con la menorrea y con la paciente que diga que está embarazada, ¿no? Con globoso a expensas de qué más puede ser. De visceromegalias, ¿no? Generalmente el vaso es el que te causa más abdomen globoso a expensas de visceromegalia. La hepatomegalia no te causa tanto, ¿no? Te elevará un poco la parte del diafragma, pero un vaso cuando está muy grande sí te puede causar un abdomen distendido asimétrico, ¿no? Más de este lado. Pero eso en los esplenomegalías graves. Otra, asitis, líquido, ¿no? Cuando es a expensas de asitis es bien característico. La inspección del abdomen, voy a pasar acá, ahí, ¿no? Ese es un abdomen normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está distendido a expensas de tejido celular subcutáneo? Todo es gordito, ¿no ven? Todo, a la impresión de vista. Cuando es por líquido asítico, por el peso del líquido a la gravedad, cuando el paciente está parado, o por lo menos está en decúbito dorsal con cabecera alta a 45 grados y demás, el líquido por gravedad tiende a caer y la distensión tiende a volverse a predominio de hemiabdomen inferior, ¿no? Esa es una característica peculiar también para darnos cuenta de que es por líquido. Ahora, si fuera a expensas de gases, a expensas de timpanismo, ¿cómo sería? Los gases son todo lo contrario, ¿no? Los gases no se van para abajo, se van para arriba. Entonces la distensión es más de predominio en mi abdomen superior, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que uno se va dando cuenta a medida que va viendo el tema de la inspección. Obviamente vamos a ver y anotar también la movilidad respiratoria, si hay cicatrices quirúrgicas y otras cosas, ¿no? La auscultación. Como les decía, tenemos tres tipos de ruidos. Ruidos hidroaéreos normales, ruidos de lucha y el silencio, ¿no? Los tres son tres escenarios que podemos encontrar. ¿Cómo es un ruido hidroaéreo normal? ¿De cuánto a cuánto va? De 5 a 30. Como ven, es un rango demasiado amplio y tampoco nosotros tenemos el tiempo como para escucharle que haya ruidos, ¿no? Como la respuesta, como solo tenemos tres probables respuestas, con que escuchemos la característica del ruido normal en cada cuadrante, ya es suficiente, por lo menos en un examen rápido, ¿no? Ahora, si queremos ver otro tipo de ruidos, por ejemplo, hay el bazuqueo, por ejemplo, el bazuqueo gástrico, en el tema de la estenosis pilórica. Podemos tratar de escuchar un poquito más de tiempo y hacer ciertas maniobras distractivas para acumular primero el contenido gástrico hacia un lado y luego hacer que pase hacia el lado del duodeno, lo que va a generar un ruido hidroaéreo, no de lucha, pero como de ciertos, han debido ver en los memes, las películas, los besos del chimpancé, ¿no? En la película, ¡mua! Así más o menos, que es más o menos parecido y por eso se le llama el bazuqueo, ¿no? En el caso de la estenosis pilórica, ¿no? Pero ese es un ruido un poquito especial. Al momento de evaluar, o hay ruidos normales o hay ruidos de lucha, que son ruidos pues
muy intensos, como muy bruscos, hasta incluso muy fuertes. Incluso se puede apreciar y escuchar sin necesidad de que la auscultemos. El paciente está con abdomen distendido, está, ¿no? Y ahí está con dolor. Y lo escuchamos y obviamente si se escucha así sin estetoscopio, con esteto mucho peor, más fuerte se lo escucha, ¿no? Los ruidos de lucha y el silencio, ¿no? El silencio generalmente significa íleo, ¿no? Íleo, que es también sinónimo de obstrucción intestinal o parálisis del intestino y demás, ¿no? Yo cuando hago un examen rápido de emergencia, agarro mi esteto y escucho ruidos, ¿no? Le escucho acá, le escucho acá, acá y acá. Y si escucho en cada uno, pues todo está normal, ¿no? Ahora si escucho aquí, aquí y aquí ya no hay, y aquí ya no hay, ya me llama la atención estas regiones, ¿no? Y si el paciente me ha dado características de un dolor que correlaciona anatómicamente con alguna estructura que esté en esos lugares, pues le tengo que prestar atención. Para la percusión vamos a encontrar que debe existir un timpanismo normal y una matidez normal, ¿no? Ejemplos de matidez normal. Estamos viendo ahora vísceras huecas, después vamos a ver vísceras macizas, pero debemos saber que hay matidez acá, en la parte del borde del hígado. Es lo normal. De cierta forma también tiene que haber matidez detrás del estómago, ¿no? En el vaso. Tendría que haber. ¿Dónde más tendría que haber matidez? Tal vez no corresponde a abdomen, pero cuando revisamos región lumbar, los riñones igual son mat, ¿no? Son vísceras sólidas. Y acá no debería haber matidez, porque todo está lleno de intestinos, delgado, el grueso, ¿no? Y debería haber más bien un marco timpánico, porque el colon está lleno de gas en sus porciones, en su mitad izquierda. O sea, el sigmoide, el descendente y la mitad del transverso, debería existir gas, y es normal que sea timpánico. Aparte, más arriba el estómago tiene su burbuja gástrica, igual es normal que sea timpánico, ¿no? Cuando el paciente está en ayunas. Ahora, si el paciente ha comido, y ustedes mismos alguna vez tal vez han comido bastante, ¿no? Y se han percutido, no es timpánico, es mate, ¿no? Su estómago está recontra lleno. Entonces, esas pequeñas diferencias de saber cuándo ver el timpanismo y la matidez normal. Ahora, si yo sé que tengo que percibir aquí matidez, pero en vez de eso siento timpanismo, ya es algo anormal, ¿no? Por eso lo coloco acá. Pérdida de la matidez hepática, ¿no? Tengo que reconocer dónde es timpánico normalmente, dónde es mate, y si donde era mate hay timpanismo, ahí me tiene que llamar la atención. Y eso es un signo particular de neumoperitoneo, ¿no? Que tal vez alguno de ustedes lo va a tener en su caso clínico y me dice que siente signo. Y finalizar para la palpación superficial, ¿no? Y profunda. La palpación superficial generalmente pues tiene que ver más que todo con las yemas de los dedos, suavemente, ¿no? Suave. Es muy diferente que haya dolor a la palpación superficial que a la palpación profunda. Ya la palpación profunda voy a utilizar o los 4 dedos o toda la mano, ¿no? Para poder palpar. Para la superficial solo las yemas de los dedos, ¿no? Y ahí voy viendo tono muscular, si hay defensa, voluntaria, involuntaria, ¿no? La mayoría de los internos, estudiantes o hasta residentes que yo veo que llenan esta parte de la historia, colocan sin dolor a la palpación superficial. Pero el dolor no es algo que exclusivamente esté ahí. Aquí se tiene que evaluar más que todo el tono muscular. Si yo al evaluar con las yemas de los dedos veo que el músculo está más tenso a este lado que a este lado, entonces debo pensar que algo está pasando a este lado, ¿no? Lo propio si encuentro en la zona anatómica correspondiente. Muy distinto de la palpación profunda, que ya se va a encargar de puntos dolorosos específicos, ¿no? A veces los puntos se hacen con un solo dedo, ¿no? Profundamente, o con los 4 dedos
introduzco profundamente o palpo con toda la mano, dependiendo, ¿no? Si es un abdomen pequeño y flaquito como el de este paciente, pues va a ser fácil, ¿no? Yo voy a agarrar así, le voy a palpar, pero imagínense que fuera un abdomen súper globoso. Entonces yo me tengo que tomar mi tiempo y mi trabajo, ¿no? Usar toda la mano para tratar de palpar o encontrar palpación profunda y cachar el dolor, ¿no? Con toda esa pequeña introducción, vamos a... son menos, creo, ¿no? ¿Cuántos son? Ahorita contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Puedes cerrar? Sí, que hacía mucho calor hace rato ahorita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son un poco menos de 40. Ya. Van a organizarse, tengo 8 casos clínicos, ¿ya? ¿A cuántos les tocaría? Si aquí hay 20, aquí hay 9, 29, aquí hay otros 10.